Saludos, cordiales saludos a la gran audiencia de nuestro programa Universidad del Aire, que lunes a lunes se transmite directamente desde el SEC, desde este bonito SEC de la Unión Nacional de Periodistas, que preside nuestro amigo el licenciado Richard Sellán, un gran dirigente. En todo caso, ya mismo damos inicio al programa con un aspecto muy importante que tiene que ver con el 1 de mayo. Su saludo contertulio licenciado David Osvaldo Pacheco Florencia. Bueno, los cordiales saludos del caso para toda nuestra querida audiencia. Nuevamente, un lunes más aquí, poder conversar sobre algunas cositas, lo que ha ocurrido también. Usted mencionaba un día histórico, ¿no es así? El 1 de mayo, un acontecimiento, Día del Trabajador. No sé si en su experticia, también en su conocimiento, me puede hablar un poquito de por qué es tan importante este día. Bueno, la gente confunde, ¿no? La gente dice Día del Trabajo. No, es Día del Trabajador. La importancia que tiene este día se remonta a la lucha de esas obreras que estaban interesadas en que la explotación ya no se dé, en que la obligación al trabajo estaba supeditada a lo que mandaba el patrono, 48, 50 horas de trabajo. Entonces desde allí vienen las luchas, murieron muchas trabajadoras, e históricamente en el mundo se celebra con gran regocijo el 1 de mayo. Nosotros tuvimos la oportunidad, convocamos a los compañeros profesores jubilados de la Universidad de Guayaquil para estar presentes en el desfile del 1 de mayo. Lamentablemente, y lo entendemos, compañeras y compañeros, nosotros somos todos de la tercera edad, ya tenemos también nuestras enfermedades, algunas catastróficas, y no pudimos estar en un número importante, pero vaya mi agradecimiento muy puntual a la doctora Leila Prías Mouro, una mujer valiente, una mujer luchadora, nos acompañó durante todo el trayecto. Y es importante que la mujer trabajadora, que la mujer jubilada se haya presentado. El compañero del arquitecto Viedo también estuvo presente, ahí se los ve en la pancarta, en una esquina, cogiendo el letrero de la Asociación de Profesores Jubilados de la Universidad de Guayaquil. Fue un desfile realmente importante, fue un desfile en el que la clase trabajadora se pronunció sobre algunos aspectos que tienen que ver con sus relaciones laborales. Tenemos un código de trabajo que data del siglo pasado. Yo creo que ya es importante, ya es necesario, ya sería trascendente que previo consenso, pero no con imposición. Por eso es que inclusive el señor presidente constitucional de la República, a lo mejor con muy buenas intenciones, pretendió que pueda... Ha empezado, ha iniciado. Pero en todo caso, el pueblo se pronunció en contrario, porque no hay consenso, compañeros, tiene que haber un consenso. Vamos a pasar un pequeño video, Pedrito, de lo que estuvimos presentes en el 1 de mayo y seguimos luego con nuestras actividades, ¿no? Ha empezado, ha iniciado la marcha por el Día del Trabajador. Organizaciones sociales de diferentes sectores de la ciudad de Guayaquil, de la provincia, que dan cita el día de hoy. El Frente Provincial de Trabajadores del Guaya, presente por la unidad clásica, dice, del Día Clásico del Día del Trabajador. La Asamblea Nacional Ciudadana también se hace presente. Y bueno, hacen un circular con el presidente ahí. Estamos marchando también, no van a hacer marchar. Osvaldo Gallina también con sus compañeros. Y ahí siguen todos siguen en la marcha que dice sin seguridad y salud. Ahí está. Sin seguridad y salud. La revocatoria ya. Así dice el 10 a 2.9. Y cada día sube
sube paulatinamente. Cuando el presidente dijo que no iban a subir los combustibles, iban a bajar prácticamente los productos de primera necesidad. Aquí con el señor abogado, en estos momentos vamos a la previa también, como es Osvaldo Pacheco. Él es el de la APUC, de la Asociación de Profesores Jubilados de la Universidad de Guayaquil. Vean, varios sectores el día de hoy están desfilando, haciendo honor, tributo al Día del Trabajador. Hoy, 1 de mayo del 2026, aquí en la ciudad de Guayaquil. Bueno, claro, nosotros como trabajadores de la educación y como profesores jubilados de la Universidad de Guayaquil estamos junto al pueblo por la reivindicación de nuestros derechos. No puede ser posible que en los hospitales no haya medicina. No puede ser posible que la carestía de la vida vaya increciendo. No puede ser posible que a los profesores jubilados de la Universidad de Guayaquil no se les pague la jubilación complementaria. No puede ser posible que a los servidores universitarios y profesores jubilados también no se les pague los fondos de reserva y que tampoco se les haga una liquidación justa de conformidad con su compensación, que son $53.100 por su jubilación después de 30, 40, 50 y más años de servicio en la docencia y en el servicio público. Antes el candidato presidente y hoy presidente de la República, el señor Daniel Noboa Sin, manifestó que no iba a subir los combustibles, que no iba a tocar, que no iba a subir en este caso también los impuestos. Puso un impuesto al IVA para la seguridad, pero la gente sigue muriendo en las calles, sigue el sicariato, sigue el secuestro y sigue también las vacunas. No solo es en este gobierno, en todos los gobiernos que nos han prometido el oro y el moro y no han cumplido con las clases populares. Y no es solo este gobierno, reitero, son todos los gobiernos los que siempre ofrecen y luego buscan quien tener. Por esa razón estamos en las calles reclamando nuestros derechos. Ya somos de la tercera edad, ya pasamos los 70 años, pero nuestro espíritu de lucha, aquí con el arquitecto Oviedo, sigue firme y no vamos a claudicar en nuestros derechos hasta las últimas consecuencias. Los jubilados de la Universidad de Guayaquil fueron los que formaron hoy profesionales y que ejercen prácticamente la profesión en las distintas especialidades. Acá en comunicación social. Licenciado, muy buenos días. Realmente, ¿cómo ve la situación? Vemos que el Estado dice una cosa, por ejemplo, el 6% de la educación, pero el gobierno no cumple. El Estado dice muchas cosas que están escritas, entre ellos pagar las pensiones, ¿verdad?, jubilares, pero el gobierno no cumple. El Estado se está olvidando que llegó al poder con el apoyo de los jubilados del Ecuador. Esa situación debe tener presente el señor presidente de la República. Apóyennos, señor presidente de la República, a los jubilados. Nosotros no somos un voto, somos votos familiares. Son familias las que le apoyaron por los jubilados del Ecuador y más los jubilados de la Universidad de Guayaquil, que tenemos muchos años luchando por nuestros intereses y nuestros derechos. ¿Usted es jubilado de la Facultad de Comunicación Social? Soy jubilado de la Facultad de Comunicación Social y de la Facultad de Arquitectura. ¿Su nombre, por favor? Arquitecto Carlos Oviedo. Ok, don Carlos Oviedo también nos acompaña. Y bueno, se va encendiendo poco a poco. La Fuerza Pública nos acompaña el día de hoy. Esperemos que sea para dar protección a la marcha. Esperemos que no haya represión, porque usted sabe, abogado Pacheco, sabemos cómo empieza una marcha, pero nunca sabemos cómo termina. Nosotros ya estamos jurados. Hemos sido luchadores, somos luchadores sociales, hemos estado en las calles, hicimos la mejor manifestación de este siglo y del siglo anterior con el arquitecto Jaime Poli Alcíbar. Salimos como 50.000 personas a las calles a reclamar rentas para la universidad. Y lamentablemente el FOPEDEUPO, en vez de incrementar las rentas, las disminuye porque aplican un procedimiento totalmente ilegal e inconsecuente. Por eso también exigimos rentas para la universidad, rentas para la educación, rentas para todas las instituciones de servicio social. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no está cumpliendo con la devolución de los fondos de reserva a los jubilados y a los activos. Exigimos a la
las autoridades que tienen que ver con estos reclamos, porque si no, vamos inclusive nosotros a seguir en las calles a pesar de nuestro estado de salud y a pesar de nuestra avanzada edad. Pero el espíritu lo tenemos joven y seremos combativos hasta las últimas consecuencias. ¿Qué pasa con los jubilados fallecidos, las viudas, los viudos, los hijos reclaman lo que por derecho les corresponde? La misma Corte Constitucional que emite una sentencia favoreciendo a los jubilados fallecidos para que sus familiares puedan cobrar la jubilación complementaria con el efecto intercomunis, pero esa misma Corte malhadada en noviembre de 2021 declara sin lugar ese recurso del efecto intercomunis y la universidad también aplica y dejó de pagar a las viudas, a los viudos y a los causantes. Por esa razón estamos en las calles y seguiremos en las calles hasta las últimas consecuencias. Si bien es cierto estamos jubilados, pero nuestro espíritu de lucha jamás claudicará y nos lo llevaremos, de ser posible, hasta la misma tumba, porque ya han fallecido muchos jubilados y no han tenido la oportunidad de tener una vida digna, porque los poderes del Estado no los atienden como debería ser en cada instante de su lucha. Bueno, realmente es importante las expresiones del abogado, como es el día de hoy, Pacheco, y incluso la Asociación de Profesores Jubilados de la Universidad de Guayaquil está presente, está firme, está decidida a seguir hasta las últimas consecuencias. Ellos no vienen no solamente por el plantón 1 de mayo, ellos están constantemente peleando y luchando. Y el señor presidente de la República, el señor Daniel Noboa, tiene que cumplir con las políticas de Estado. Las políticas de Estado es pagar a los señores jubilados, no solamente de la Universidad de Guayaquil, sino a todos los jubilados del Ecuador. Y la política del gobierno debería ser así, cancelar lo que por hecho, ya que ellos dieron sus pulmones, sus conocimientos, formaron a muchos profesionales que hoy ejercen la profesión en el Ecuador y fuera del país. Seguimos nosotros en Estudios Centrales, compañeros, adelante, sigo más información. Universidad del Aire, véalo el día lunes a primera hora, de 12 del día a 3 a 1 de la tarde. Reiteramos nuestro agradecimiento al arquitecto Carlos Oviedo Machuca y a la doctora Leila Prías Mogro, uno en cada punta de nuestro letrero, de ese desfile del viernes 1 de mayo. Salimos desde el Parque del Centenario, cogimos la calle Santa Elena o Lorenzo de Garaycoa para los más jóvenes, y caminamos, compañeros, íbamos allí gritando nuestras consignas. La doctora Leila Prías con los carteles pequeños también, del pago de la jubilación complementaria, del pago de los fondos de reserva, del pago de la compensación. Ella ahí se alcanzaba para poner un letrero en cada mano, después me dio otro letrero, caminamos todo a la calle Santa Elena, Lorenzo de Garaycoa, largo, compañeros, llegamos a la calle Colón, pasamos el mercado, pasamos todo, cogimos a la izquierda, llegamos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a quien también le dimos algunos gritos de combate a esa institución que no nos quiere devolver todavía los fondos de reserva. Avanzamos, ahí usted sí ha estado ahí, pues, licenciado Chamaidán, ¿no? Avanzamos hasta el Club de la Unión. Usted tiene membresía, ¿no? Ahí del Club de la Unión cogimos a la izquierda, caminamos por el Malecón, pasamos la bahía, llegamos al municipio, y me dice el arquitecto: Osvaldo, ya no puedes, ¿verdad? Que estaba agotado, tengo inclusive un problema de salud, ustedes saben, vendado mi pierna izquierda, pero yo le dije: todavía puedo. Nosotros somos como Diógenes, que con linterna en mano
y en plena luz del día buscábamos la claridad. Y tengan la certeza, compañeros, como lo digo en el reportaje del periodista, nosotros no vamos a claudicar en nuestros derechos, que si es posible estaremos hasta las últimas consecuencias luchando por nuestros derechos. Ya vamos a expresarlo, compañeros, en el escrito que tenemos acá, que hemos presentado, lo vamos a leer, le vamos a ir dando un pequeño comentario. Pasamos el Consejo Provincial, compañeros, llegamos a 9 de octubre, saludamos a Bolívar, ¿no? Y a San Martín. Nos entrevistamos con San Martín y cogimos justo a la izquierda la avenida 9 de octubre con los gritos de combate. Mi saludo al abogado Manuel Antón Vélez, con quien nos encontramos y saludamos el desfile, un gran luchador de la Unión Nacional de Educadores, que a pesar de su edad, Manuel pasa los 80 años, pero ahí está en las calles. Saludamos también al abogado Jorge Ortega Tapia, un gran luchador social también, 5 veces presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Guayaquil. Saludamos al abogado Vareles, un saludo a ese gran dirigente gremial. Bueno, saludamos con un montón de personas, compañeros, que a lo mejor por mi edad ya a algunos les veo la cara, pero no me acuerdo los apellidos. Pero estuvimos allí, pasamos por Diario El Universo. Ya no, en nuestros tiempos, cuando pasábamos por Diario El Universo, le gritábamos prensa amarilla. Ahora no le dijimos nada. Pasamos también, no pasamos por el consulado de los Estados Unidos, porque también le gritábamos allí, ahí están, esos son los que joden la nación. Así, compañeros, pasábamos gritando. Eso motivó que en algún momento me hayan negado la visa, aunque después me la dieron, pero así es la lucha, el licenciado Chamaidán. Usted que también ha estado en las calles. Hemos estado. Usted ha sido un baluarte de la lucha gremial. No sé qué pasó, bueno, usted tiene su vivienda allá en Vallenita, Eso posterior a la jubilación. una linda vivienda en la playa, con pisos de mármol. Yo me quedé muy Pero el producto de la jubilación. pero una locura. En el mar hacer piso de mármol, el baño con Carrara, no sé cómo se llama esas cosas. No, bueno, usted ya, usted cree que estaba en Pelucolandia, pero usted también, reitero, licenciado, ha sido un luchador social. Con usted hemos estado en las calles. Usted fue presidente de la Unión Nacional de Educadores de Naranjito. Recuerdo que se trepaba inclusive en los colectivos a dar los discursos, porque en esos tiempos estábamos luchando, y era Manuel Antón, Claro, presidente él era la cabeza, de la claro. UNE Nacional. Claro, con él era la Julio Ayala era presidente de la UNE Provincial. El compañero Vicente Murrieta era vicepresidente, que lo metieron preso al cuartel Modelo. Y Vicente Sagaz, como era en ese tiempo, ahora ya está un poquito más gordo, se metió en el baúl de un vehículo y se escapó. Bueno, eran otros tiempos. Ahora eso no hay ni siquiera que pensarlo, porque le van dando por allí las fuerzas un balazo, ¿no? En todo caso, licenciado, ¿algún comentario sobre el 1 de mayo? Usted que ha sido un luchador social también. Ya David me hizo la pregunta. Yo creo que es importante hacerle conocer a la clase trabajadora, a las compañeras, a los compañeros, que no debemos dejar pasar esta fecha tan importante para el mundo y tan importante para la clase trabajadora ecuatoriana. Licenciado Chapman. Sí, el 1 de mayo lo hemos recordado siempre desde que fuimos estudiantes del Colegio Normal Leonidas García, luego ya como profesionales a partir del año 1973 luchamos por conquistar nuestros cargos, y es un trabajo, el trabajo que queríamos nosotros, porque nos habíamos preparado para eso, y trabajando también estábamos nosotros luchando por las conquistas de todos los maestros, como se lo hizo en el año 1977 con su presencia, cuando usted llegó a la Naranjito. consigna, el maestro luchando también está educando. ¿Se acuerda de Claro, esa consigna, licenciado? esa y muchas. Esa se la aprendí yo a usted, pues, ¿no? Todas Esas esas y conquistas. muchas que teníamos, porque era el momento de reclamar. El trabajo lo cumplíamos fielmente. Y como era la injusticia en ese entonces, el profesor secundario ganaba el 30% Sí, más que más el que los profesor primario. Claro, y Entonces, producto de esa huelga, de ese paro, bueno, huelga, Claro. porque el paro hacen los empleadores, ¿no?
Claro, la huelga que se hizo en el año 1977. Nacional, fue nacional. El pues. 18 de mayo, que fue planificado por el compañero Manuel Antón y todo el comité ejecutivo, lo hicimos en base de un derecho que nos asistía. ¿Y en dictadura? Y con la dictadura, contra la dictadura. Sí. No en época de democracia. En época de dictadura luchamos y peleamos En las calles. y triunfamos. Todos los jóvenes que Triunfamos. éramos en ese tiempo ya estamos setentones, la mayoría. Ya estamos hasta jubilados. Pero estuvimos en las calles. Hasta jubilados, claro. Así es. Entonces, para nosotros es de grata recordación el 1 de mayo de cada año, porque es el símbolo de la lucha del ser humano que busca reivindicaciones. Nuestro saludo entonces a la clase trabajadora, un poquito atrasada, pero es que los lunes tenemos nuestros programas, y también nuestro saludo a ese gran dirigente, porque fue un dirigente de la clase trabajadora, ahora es abogado de ellos, el abogado Freddy Viejo González, ¿verdad? En todo caso, nosotros tenemos esas circunstancias importantísimas de luchar por nuestros derechos, porque los derechos, compañeros, no se imploran, los derechos se exigen, y vamos a seguir exigiendo nuestros derechos. Créanlo, compañeros, no vamos a transigir. En algún momento esta lucha, que es la lucha de ustedes también, porque ustedes también se integran en cada uno de sus hogares, esta lucha tendrá su producto en algún momento, su éxito en algún momento. Vamos a cobrar la jubilación complementaria, más tarde que temprano, la vamos a cobrar. Ojalá no sea cuando ya estemos más cerca de la tumba, pero vamos a cobrarla. Vamos a cobrar nuestros fondos de reserva y vamos a lograr que la compensación nos las paguen como corresponde, compañeros. Entonces, con ese saludo a la clase trabajadora, vamos ahora sí también con un saludo, compañeros, que no podemos dejar pasar esta fecha tan importante que es el domingo venidero. ¿Qué celebramos el domingo venidero, licenciado Luis Nelson Chamoirán y Villón? Celebramos el Día Universal de las Madres. Perfecto. Especialmente en el Ecuador y en Guayaquil lo vamos a nosotros a celebrar a nuestras madres de la Universidad de Guayaquil, a la maestra, a la trabajadora, que también Ya vamos a dar celebrar. lectura, licenciado, pero Sí. yo tengo una anécdota importantísima, ¿no? Con su mami. Así es. Su mami, bueno, usted como bota la casa por la ventana cuando cumplió 100 años su mamá. Sí, verdad. Usted le hicieron, la familia le hizo bueno, ya está fallecida, pero yo fui a esa celebración de los 100 años en un lugar pelucón, allí toditos integrados. Y yo me acerco de su mami, ¿no? Y le digo, ¿cómo es el nombre? Clarita, ¿cómo es? Clarita, Clarita, sí. ¿no? La señora Clarita. Le digo, señora Clarita, la felicito, le digo, por estos 100 años que usted ha cumplido, y espero que cumpla 100 años más, le digo, ¿no? Pero con mi efusividad. Y su mami me quedó viendo, con una cara de pocos amigos, y me dice, oiga, dice, señor, ¿qué daño le he hecho yo a usted? Bueno, pero lo importante es que allí estuvimos, licenciado, Sí. ¿verdad? Lindo acontecimiento, toda Sí. su familia reunida, su mami 100 años. ¿Y qué recuerdos tiene usted de ese? En el año 2016 En el 16, ¿no? celebramos los 100 años de su natalicio. Perfecto. Y los unimos, como siempre, todos los hermanos para poder, regocijados, cantarle el cumpleaños feliz. Perfecto, Y perfecto. estuvimos muy contentos, invitamos a nuestros ¿Cuántos amigos. fueron? 102 creo que vivió, ¿no? 101, Vivió 102. ¿Cuántos fueron? 106 años. ¡Ah, 106 años! 106 Ay, años, wow, mamá. qué importante eso. Sí, señor. Mi mami falleció a los 84, ¿no? Bueno, diabética, mi mami, los diabéticos no vamos a vivir mucho, pero en todo caso, lo fundamental es que estamos en la lucha. A ver, licenciado David Osvaldo Pacheco, Florencia. Usted también, Correcto. envíele usted un saludo a su mami, que Lógico. ha sido un baluarte en su formación, en sus estudios, en todo. A ver, envíele un saludo. Sí, lo efusivo, primero, ¿no? bueno, para mi mamá, aunque a ella no le gusta mucho capaz comenzar, bueno, licenciada Celeste Florencia, pero para mí siempre va a ser mi mamá. Un saludo enorme para ti, tú sabes que yo te amo muchísimo con todo mi corazón y también muy agradecido. Y bueno, antes del agradecimiento como tal, mencionar también la importancia de celebrar a nuestras madres no solo en un día específico, sino todos los días del año, porque no solo las madres, nuestros padres lo merecen. Merecen que nosotros como hijos mostremos ese amor, ese afecto, que estemos con ellos, que devolvamos el amor que ellos nos han dado de nuestra crianza.
Y creo que eso es algo muy importante. Y bueno, para mi mamá que te quiere muchísimo, muy agradecido por todo, por los valores que me ha inculcado en casa, por la formación que me ha dado. Yo siempre digo, y me gusta pensarlo de esta manera, que dentro de mi formación, parte de quizás el intelecto, la parte académica, lo he aprendido mucho de mi papá, muchísimo, en eso siempre ha sido una figura, pero sin ningún tipo de dudas, la encargada de formar los valores y lo que hay en mi corazón siempre fue mi mamá, porque ella me enseñaba las cosas. Repítale el nombre, ¿cómo se llama su mami? Celeste Florencia. La licenciada Licenciada Celeste Yoconda Florencia Bernardino. Ah, perfecto. Muy Correcto. bien. Sí, y agradecido siempre por ese apoyo que me has dado, porque es la que ha estado conmigo. Mi papá también, pero mi mamá, lógicamente, nosotros Claro, como como varones madre, más apegada tenemos siempre. un apego diferencial con nuestras madres, porque es ese cariño, ellas también son las que nos han cargado 9 meses ahí, e incluso después tienen ese sentido de madre de saber cuando algo le pasa a sus hijos. Uno a veces sin decir nada, ellas vienen y dicen, a ti te pasa algo, ocurre algo, ven, hablemos. Y bueno, un feliz Día de la Madre para ti, también para mi abuelita, que también es como mi segunda Abuelita, su mamá. abuelita también tiene ya cuántos, más de 80 Más de años 80 tiene, ¿no? años tiene también mi abuelita. Y que también ¿Y estoy cómo muy se llama su agradecido. abuelita? Luz de las Américas. Luz de las Américas. Bernardino, ¿no? Bernardino, correcto. Perfecto. Bueno, las dos que siempre han estado ahí para mí, que siempre hemos estado desde chiquito hasta ahora. Y bueno, en gratitud sobre todo porque al fin y al cabo uno como hijo es el reflejo de sus padres también, de los valores que hay desde el hogar. Un día yo recuerdo que una compañera, conversando así simplemente, por unos gestos que yo tuve con mis compañeras hace un año en la facultad, ella me comentó que, bueno, que soy un buen muchacho y todo eso, y dije, bueno, esto es el resultado de una persona que es criado con una buena madre, con un buen padre y con un buen hogar. Porque las buenas personas no Una parecen... buena así escuela porque y un nada. buen Una colegio buena escuela también, pero sí. eso más la formación Pero académica. tú eres bachiller en el colegio Teniente Teniente Hugo Ortiz, por en supuesto. un bachillerato Sí, internacional. un diploma que tengo de eso, aparte del Claro. título de bachiller nacional. Perfecto. Correcto, pero igual la formación esencial de los valores, eso viene desde el hogar. El colegio es un complemento, y bueno, la universidad refuerza eso y ya direcciona hacia el perfil profesional. Pero los valores, lo que es uno como persona, en realidad la naturaleza de uno se da desde el hogar, desde lo que nuestros padres nos han enseñado. Y por eso siempre mi gratitud eterna y mi amor eterno hacia mi mamá y hacia todas las madres del mundo. Un feliz día para ellas, que disfruten en familia, con sus hijos, y bueno, que este día sea para ustedes. Un feliz día también a las compañeras, socias de nuestra agrupación que están aquí en este listado y que el licenciado Luis Nelson Chamaidán y Billón le va a dar lectura felicitándolas también, licenciado, ¿verdad? Perfecto. Sí, para hoy, para el domingo 10 de mayo y para toda la vida, unas grandes maestras quienes forman nuestro grupo, enviamos el saludo para ustedes. Para nuestra compañera Bermeo Álvarez Blanca Rosario, Cadena Alvarado Rosario Anatolia, Hernández Gutiérrez Pilar, Pilarcita, sí. Hurtárez y Surieta Julia Elena, Julita Elena. Mejía Alvarado Julia Rita, Mero Figueroa Marina, Morales Gallegos Leonor María, Moisán Castro Silvia María, Es decana de la Facultad de Filosofía, ¿no? Paredes Vera Victoria Graciela, Profesora de la Facultad profesora de Ciencias Médicas, sí. Prías Mogro Leila Águeda, Leila, ya le expresé mi agradecimiento, nos acompañó en el desfile. y hoy las felicitaciones Y por ahora va el la día felicitación domingo. para Leila. Reina Murillo Mari Janet, Rodríguez Ochoa Blanca Azucena, Barba Torres Luisa Marta, Cantos Montes Magna Cecilia, Collantes Romero Sara Pilar de Lourdes, Morán Rivas Beatriz, Rendón Mariscal María Piedad, Rendón Mariscal Marianita de Jesús, Terreros Caicedo María Angélica, Terreros Caicedo Rosa Angélica, Torres Villegas Ignacia de los Ángeles, Vera Párraga Ruth Elizabeth, Alciba Rodríguez Estrella María, Álvarez Alvarado María Isabel, Ayala Paredes Marta Alicia, Cedeño Albán Nilda Ricardina, Cornejo Antepara Matilde Elvira, Granda Barba Yasmín de las Mercedes,
Larrea Idiarte, Norma Alexandra, Salvador Brito, Miriam Jacqueline, Tobar Andrade, Ana Guillermina, Andrade Burgos, Blanca Elena, Vargas Cañar, Gladys María, Nolivo Ceballos, Lupe Mercedes, Hidalgo Guevara, María Mercedes, Sarasti Conde, Mireya Inés, Ordóñez Anastasio, Nora Lidia, Correa Granoble, Araceli, Pérez Rosado María, Santos de la Rosa, Betty Araceli, Gómez Sonia. Que pasen un lindo día este domingo venidero. También vamos, el licenciado David va a dar lectura también. Ellas son también clientes de Minimarket en Minerva, que como el día lunes se va, perdón, el domingo venidero se va a realizar ese evento importantísimo de la conmemoración por el Día de la Madre. También estamos saludando a nuestras compañeras. Por supuesto. Armicos Triviño, Norma Allison, docente además de la Facultad de Comunicación Social. Perfecto. John Torres, Lorena del Rosario, docente de Filosofía. De la Facultad de Filosofía. Peralta, Yadira Mariana, docente también de Minerva, bueno, perteneciente a la Facultad de Filosofía. Sí. Mesa Palma, Daisy Coromoto, de ahora FACAF. Gijón Gordillo, Helen Raquel, de la Facultad de Economía. López Macías, Katy Lorena, de la Facultad de Filosofía. Zambrano Freire Victoria Michelle, docente de la Faxo, también fue mi docente, un saludo igualmente para ella. Yerena Choes Erika Elizabeth, de la Facultad de Filosofía. Zambrano Calvache María Lourdes, de Faxo. Cobos Calle Miriam Maritza, de Filosofía. Vergara Torres Juana María del Consuelo, la decana de la Facultad de Comunicación, saludo también para la señora decana. Pozo Cajas Mireya Matilde, de Ciencias Naturales. Y Casa Ronquillo Shirley Trinidad, de Filosofía. Moisés Jiménez Karina Marisol, también de la Facultad de Filosofía. Mora Merchán Rosa Margarita, la doctora de la Facultad de Odontología. Fuentes María Esther, de la Facultad de Ciencias Médicas. Echeverría Pamiño Matilde Emperatriz, también de la Facultad de Ciencias Médicas. Salgado Granda Bernarda Aurora, de la Facultad de Arquitectura. Figueroa Martínez Erika Yasmín, de la Facultad de Filosofía. Jumbo Rosillo Rosa Jenny, de la Facultad de Ciencias Médicas. Paredes Santiago Maritza del Carmen, de la Facultad de Administración. Mejía Peralta Catherine Estefanía, de Ciencias Químicas. Cruz Favara Julia Matilde, también de Filosofía. Vélez Barros Cecilia Isabel, de la Facultad de Ciencias Administrativas. Altamirano Morán Nicole, de la Facultad de FACAF. Zambrano Moreira Mónica Elizabeth, de la Administración. Alvarado Urdiales, secretaria de Administración. Zumba Romero Ángela Beatriz. Y también para Navas Montes Jonaiker del Mar. Muy bien, entonces ya pasando este asunto del regocijamiento que tenemos por el Día de la Madre, que es el próximo domingo, vamos ahora sí a lo nuestro, compañeros, vamos a nuestra lucha. Todos ustedes conocen, compañeros, y ya no voy a repetirlo, que presentamos el recurso de protección. Se sorteó el recurso, la jueza constitucional emitió sentencia favorable, estoy hablando de la compensación por la jubilación, que tiene varias aristas, ya estamos en la lucha en varias aristas. Yo les había dicho en el programa anterior que nos hemos dirigido al Consejo de Educación Superior CES, que nos hemos dirigido al CENESID, que nos hemos dirigido a la Corte Constitucional y que nos hemos dirigido al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ¿verdad? Por estrategia vamos a ir dando poquito a poquito la documentación que hemos entregado. Ya está entregada la documentación, ya en algunos procesos ya se ve en el SAGE, por ejemplo, hemos entregado, compañeros, ustedes conocen que la sentencia de primera instancia nos dio la razón, que la jueza constitucional emitió su sentencia indicando de que se nos habían violentado nuestras garantías, nuestros derechos constitucionales y que somos servidores públicos y que por tanto procedía a la reliquidación de los valores de conformidad con la Ley Orgánica del Servicio Público.
y no con ese reglamento de la LOES. Lamentablemente en la universidad, producto de esos quicuyos, diría yo, que tienen que ver con talento humano, que tienen que ver con procuraduría síndica, que tienen que ver con los departamentos legales, se hicieron los locos. Yo conversaba con el señor rector me dice: Osvaldo, ¿qué hago? Dice, a mí me dice esto talento humano y me dice esto procuraduría síndica. Pero es que la sana crítica indicaba de que habiendo una sentencia constitucional es de cumplimiento inmediato y debió haberse cumplido. Como no se cumplió, se le dio largas al asunto. Inclusive salió ya el director de talento humano. Hay una directora con quien ya me reuní una vez, ya le voy a pedir la otra audiencia. Se dio el proceso de segunda instancia. Y como yo le había comentado a los compañeros, hay unas disposiciones emanadas por autoridades superiores. No tengo los documentos probatorios para decir aquí está el documento mediante el cual se ha expresado lo siguiente, no lo tengo, pero es vox populi que los jueces constitucionales están un poco presionados del poder político, diciéndole que no fallen a favor de la sentencia que tienen que ver con recursos del Estado. Así también fue en el mandato del presidente Correa, hay que reconocerlo. Había la direccionamiento de que todo proceso contra recursos del Estado no se dé. Y aquí no son recursos del Estado, compañeros, es nuestro derecho, que lo tenemos después de 30, 35, 40, 45, de algunos compañeros 50 años y más, como servidores públicos. Sin embargo, este tribunal malhadado, compañeros, emite su sentencia revocando la sentencia de primera instancia y perjudicándonos. Pero nosotros, inmediatamente, y vamos a ir dándole lectura poco a poco, el licenciado Chamaidán, una paginita que nos va a ayudar también el joven David, el licenciado David, pero yo, bueno, como es joven, ¿verdad? Como es joven, entonces aquí tenemos el documento del juicio tal, de la acción de protección tal, mediante el cual estamos expresando una paginita, va a ir leyendo cada uno y le vamos a ir haciendo unos breves comentarios. Licenciado Chamaidán, con esa voz sonora que usted tiene, ¿no? Perfecto. Señores jueces... Pero con el micrófono, pues, licenciado. Ok. Señores jueces del Tribunal Cuarto de la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Ese es el tribunal de segunda instancia que emitió su sentencia en contra, ¿no? Vamos. Abogado Osvaldo Alfredo Pacheco Gil, en mi calidad de procurador común de los legitimados activos dentro de la presente acción constitucional, comparezco ante ustedes con el debido respeto y al amparo de la normativa procesal aplicada. Solicito aclaración y ampliación. Ya, hemos pedido, compañeros, está la sentencia. Antes de que se ejecutaría la sentencia, pues no está ejecutoriada, presentamos la aclaración y la ampliación. Por eso que estamos en la pelea todavía allí y en las otras instancias. Siga. Aclaración y aplicación de la sentencia dictada. Ya, está bien. De la sentencia dictada dentro de la presente causa, por cuanto contiene extremos oscuros, así como omisiones sustanciales de pronunciamiento sobre aspectos centrales oportunamente planteados, debatidos y vinculados al problema jurídico fijado por la propia sala. Bien. La presente solicitud no pretende reformar la decisión ni alterar su contenido de fondo. Es que no podemos, lamentablemente no podemos. Siga. Sino que se precisa aquello que ha quedado redactado de manera ambigua, indeterminada o insuficiente, y que además se complete el pronunciamiento respecto de puntos esenciales
que fueron sometidos a conocimiento del tribunal y que no han sido resueltos de manera expresa, suficiente y congruente. Desde una perspectiva estrictamente constitucional, el punto de partida es claro. La acción de protección no fue planteada por mi parte como un mero mecanismo de cobro. Claro, no estamos presentando, compañeros, exclusivamente por valores. Estamos presentando porque se han violentado derechos constitucionales. Continúe, licenciado. Ni como una simple inconformidad con la cuantía de una liquidación administrativa, sino como una garantía jurisdiccional Ahí está. orientada a obtener tutela frente a una afectación directa a derechos constitucionales producida Eso. por la actuación de una entidad pública. La propia sentencia recoge que denuncié una liquidación arbitraria basada únicamente en las horas de dedicación e ignorando los años de servicios acumulados, así como la aplicación de una norma interna restrictiva que a mi criterio desbordó el marco legal superior previsto en la LOCET y en la LOES. Claro, se malhadado reglamento de carrera y escalafón. Por ello, el conflicto no era simplemente económico, Así es. el conflicto era y sigue siendo constitucional. Exactamente. La semana pasada le dimos lectura aquí a todo el artículo 11 de la norma suprema del Estado y demostramos que han violentado nuestros derechos constitucionales. Si una autoridad pública podía alterar el contenido material de un derecho de jubilación y compensación económica mediante la introducción de un criterio infralegal de dedicación horaria, pese a que la ley orgánica superior había estructurado el derecho sobre el parámetro de los años de servicio. En otras palabras, el debate sometido a decisión judicial versaba sobre supremacía constitucional, jerarquía normativa, seguridad jurídica, igualdad, protección reforzada a personas adultas mayores y prohibición de regresividad en materia de derechos sociales. Lo hemos dicho hasta la saciedad, compañeros, y lo determina la Constitución. Aquí trabajamos con la Constitución la semana pasada. Los derechos no pueden ser regresivos de ninguna manera. Eso es inconstitucional. Los derechos no pueden, no deben ser regresivos. No es menor que la propia sala haya identificado expresamente ese problema jurídico al preguntarse si la Universidad de Guayaquil vulneró nuestros derechos a la seguridad social, vida digna, igualdad, seguridad jurídica. Lo recoge la jueza en su sentencia. Y protección reforzada al calcular la compensación económica por jubilación, únicamente en función de la dedicación horaria y sin considerar la totalidad de los años de servicio prestados en el sector público. Esa sola formulación revela que el tribunal sabía que estaba frente a un litigio de relevancia constitucional y no ante una mera divergencia de contabilidad administrativa. Es que no se trata de eso, compañeros, lo hemos dicho. No es simplemente números fríos, no, es violación de derechos constitucionales. Desde el plano dogmático constitucional, considero que la sentencia de la Sala desconoce que bajo el modelo ecuatoriano inaugurado por la Constitución del 2008, claro, por la Asamblea Constituyente, los derechos no son fórmulas retóricas ni Así concesiones de la administración, sino mandatos normativos directamente exigibles. La propia sentencia reconoce el tránsito de un Estado de derecho a un Estado de derecho y justicia, así es. así como el deber de interpretar
los derechos en clave expansiva y favorable a su plena vigencia. El indubio pro derecho, eso está clarito. Siga, licenciado. En esa línea, la sala no podía resolver la causa de una visión reducida, formalista o meramente diferente hacia la administración universitaria, sino que está obligada a verificar con rigor, reforzando si el acto cuestionado disminuyó o alteró el goce efectivo de nuestros derechos. Perfecto, así es. A mi juicio, ahí aparece la primera gran falla constitucional de la sentencia. Reconoce correctamente el estándar, pero no lo aplica. El tribunal cita la jurisprudencia vinculante que exigen los jueces constitucionales realizar un profundo análisis acerca de la real existencia de la vulneración de derechos constitucionales. Y solo después, si no encuentran tal vulneración, remitir el asunto a la vía ordinaria. Sin embargo, en la práctica, en lugar de responder de manera frontal si la universidad podía o no sustituir el criterio legal de años de servicio por un reglamento de dedicación horaria, la sala desplaza el litigio hacia un encuadre de legalidad ordinaria o de reliquidación económica, con lo cual desfigura el verdadero objeto de la controversia. Claro, porque es un recurso constitucional, no es un asunto eminentemente financiero. En efecto, no es menor, supone una afectación al derecho de la motivación en su dimensión de suficiencia, congruencia y respuesta a los cargos centrales. La Corte Constitucional ha insistido en que la motivación exige no solo citar normas, sino aplicar su pertinencia frente a los hechos y responder realmente al problema jurídico planteado. La propia sentencia provincial reproduce esa doctrina al recordar que el juez debe realizar un análisis para verificar la existencia o no de vulneración a los derechos. Siendo así, no era constitucionalmente admisible omitir una respuesta clara sobre el cargo principal de la eventual incompatibilidad entre una resolución o criterio reglamentario interno y las normas legales superiores que regían el derecho a la compensación. Desde esta perspectiva, sostengo que la sala omitió resolver el verdadero conflicto entre el principio de jerarquía normativa y la actuación administrativa de la universidad. Eso es lo que estamos expresando, compañeros. Nosotros estamos inclusive diciéndole a la sala que se ha equivocado, porque la sala solamente cree que es cuestión de cuantificar valores. Y la esencia de nuestro reclamo no es el derecho a una vida digna, es respetar nuestros derechos constitucionales. De eso se trata. En efecto, mi argumentación se construyó sobre la base de una norma interna. No podía restringir un derecho reconocido por ley orgánica y que hacerlo implicaba violentar el artículo 82 de la Constitución, que garantiza la seguridad jurídica. Perfecto. Como respecto a la norma previa, claras, públicas y aplicadas por autoridades competentes. La propia sentencia recoge mi alegación en el sentido de que la resolución interna introdujo un criterio restrictivo no previsto ni permitido en la LOCEP ni en la LOES, y que ello
contrariaba legalidad y jerarquía normativa. No obstante, la respuesta jurisdiccional no desarrolla suficiente esa tensión. Por ello, la motivación queda incompleta. Por esa razón, compañeros, esperamos no cansarlos. ¿Por dónde estamos? Incompleta. Ya, esperamos no cansarlos, compañeros, pero es importante de todos modos, que ustedes conozcan el sustento mediante el cual hemos presentado este escrito y que se lo vamos a enviar. Ahora sí, ya se lo vamos a enviar a cada uno de ustedes para que los tengan. Pero es importante que en este momento la ciudadanía y la opinión pública se entere y se dé cuenta cómo están procediendo estos jueces constitucionales, cambiando la figura de nuestro reclamo, que es un reclamo constitucional, es un reclamo y no es un reclamo simplemente o meramente económico. Continuamos, licenciado. A lo anterior se suma un segundo aspecto constitucionalmente relevante, la igualdad y la prohibición de arbitrariedad. En el proceso se alegó que, en otros casos, la propia universidad habría reconocido compensaciones sobre la base de años de servicio. Siempre lo hizo antes, siempre. Lo que evidenciaría una aplicación desigual del derecho. Así es. La sentencia recoge expresamente que se denunció una aplicación parcial y desigual, generadora de afectación a la igualdad y a la seguridad jurídica. Si el juez constitucional tenía ante sí una alegación concreta de trato desigual proveniente de la misma institución accionada, no podía limitarse a reconducir el caso a la vía ordinaria sin antes examinar seriamente si existía o no arbitrariedad diferenciadora. El control constitucional de igualdad no se satisface con fórmulas genéricas, exige verificar si existe un criterio objetivo, razonable y compatible con el bloque de constitucionalidad para justificar el trato distinto. Si ello no se hizo, la sentencia queda debilitada también desde el prisma del artículo 11 de la Constitución. Un tercer eje de crítica constitucional se refiere a la protección reforzada. Yo comparecí en representación de docentes jubilados, personas adultas mayores. Todos adultos mayores. Es decir, sujetos de atención prioritaria. Todos sujetos de atención prioritaria. La jueza de primer nivel había destacado precisamente que, por esa condición, la vía ordinaria no era necesariamente eficaz. La sentencia de Alzada recoge esa consideración. Bajo una visión material de los derechos, la tutela judicial efectiva no puede medirse solo por la existencia abstracta de otra vía, sino por su capacidad real y oportuna de restituir el derecho vulnerado. En ese punto central del constitucionalismo contemporáneo, no basta con la disponibilidad formal de recursos, es indispensable su efectividad concreta. Si la sala no realizó un juicio real sobre eficacia y oportunidad tratándose de personas jubiladas y adultas mayores, entonces el análisis de procedencia quedó constitucionalmente incompleto. Esto conecta, además, con la línea jurisprudencial de la propia Corte Constitucional sobre la acción de protección. La Corte ha insistido en que la acción no puede ser rechazada por la sola invocación mecánica de la existencia de una vía judicial ordinaria. El juez debe primero descartar motivadamente la vulneración constitucional. Ese estándar se recoge tanto en la sentencia 001-16 PJOCC como en la 1679-12-EP-20. Salte nomás eso de la sentencia. Esta última componencia de la ex jueza constitucional Daniela Salazar Marín. Ahora bien, la propia Corte ha precisado después que en la sentencia que el criterio de deferencia utilizado en una de estas no será empleado en casos futuros y que existe vulneración a la seguridad jurídica cuando una acción de protección se desnaturaliza mediante un análisis propio de la justicia ordinaria. Ese desarrollo jurisprudencial es valioso para este caso, porque justamente lo que se observa en la sentencia provincial es una tendencia a ordinarizar el problema constitucional. Desde la doctrina constitucional ecuatoriana, esta crítica se ve reforzada. La propia sentencia cita al profesor Jorge Zavala Egas, quien en su obra sobre teoría y práctica procesal constitucional sostiene que la acción de protección no es subsidiaria ni residual. En la misma línea, las elaboraciones de Ramiro Ávila Santamaría, Agustín Grijalva Jiménez y Hernán Salgado Pesantes, grandes constitucionalistas, todos ellos, han sido particularmente influyentes en la construcción ecuatoriana de un constitucionalismo material, antiformalista y orientado a la plena eficacia de los derechos. Además,
Los 3 constan oficialmente como ex jueces o expresidente de la Corte Constitucional del Ecuador. Así es. Menciono esta referencia no como adornos doctrinarios, sino porque expresan una misma idea de fondo. En un Estado constitucional, el juez no puede reducir el derecho a una disputa administrativa cuando el contenido del litigio compromete directamente a la supremacía constitucional y a la vigencia material de los derechos fundamentales. También es importante destacar, para robustecer el análisis, que la integración oficial 2025-2028 de la Corte Constitucional incluye actualmente, entre otros, a Joel Escudero Solís como presidente, Carla Andrade Quevedo como vicepresidenta, y a los jueces y juezas Jorge Benavides Ordóñez, Alejandra Cárdenas Reyes, Raúl Yazac Fernández, Alilo Sada Prado, Richard Ortiz Ortiz, Claudia Salgado Levi y José Luis Terán Suárez. Al juez Yazac, compañeros, nosotros presentamos nuestro reclamo ante la Corte Constitucional, le sortió al juez Yazac, pero lamentablemente el juez Yazac presentó su renuncia. Entonces ahora la Corte está sorteando para otorgarle a otro juez. Yo sé que esto es un poco denso, compañeros, pero creo que es importante que quede ante la opinión pública nuestro reclamo. Yo sé que se pueden estar inclusive cansando, por eso les voy a enviar el documento a cada uno de ustedes. Y sé también que a los finales este no es un asunto que debe darse con toda su extensión en un programa de estos, pero creo que es importante que quede grabado, compañeros, porque esto queda grabado, nosotros lo subimos también al Facebook, a todas las plataformas digitales, quede grabado que estos jueces, 3 jueces constitucionales han violentado nuestro derecho constitucional al no ratificar la sentencia de primera instancia y más bien revocarla. Continuemos, licenciado. Esta referencia es útil porque permite enmarcar el argumento dentro del estándar jurisprudencial contemporáneo de la Corte, no de una visión superada o puramente formalista. Así, desde el punto de vista estrictamente constitucional, concluyo que la sentencia impugnada presenta los siguientes defectos. Vamos a ver, los defectos que presenta esa sentencia de ellos. Primero, desvía el objeto del litigio. Desvía, claro, porque ellos creen que es un asunto meramente numérico. Siga. Porque transforma un conflicto de seguridad jurídica, igualdad, jerarquía normativa y protección reforzada en una aparente controversia de mera legalidad o de pago de diferencias. No, eso no es, eso es violación de un derecho constitucional. Segundo, no responde de forma suficiente al cargo principal. Esto es, si la Universidad de Guayaquil podía constitucional y legalmente calcular la compensación sobre la base de dedicación horaria en vez de hacerlo conforme al parámetro legal de los años de servicio. Claro, es que el Departamento de Talento Humano, sustentado por una decisión de la Procuradora General de la Universidad, nos violentaron nuestra garantía constitucional al liquidar con un reglamento. Y ya lo hemos repetido hasta la saciedad. El reglamento está muy por debajo de la ley y sobre todo de la ley orgánica. Por eso es que nosotros creemos que hay violación a nuestros derechos constitucionales, a una vida digna, a tener las posibilidades de que nuestros últimos años se den con eficacia, se den con eficiencia y podamos contar para poder subsistir en este mundo cada vez más competitivo. Tercero, no analiza con rigor la igualdad ni la legal aplicación desigual del derecho, pese a que tal argumento sí fue planteado y consta expresamente en la sentencia. Ahí está. Cuarto, no desarrolla de modo serio la eficacia real de la vía ordinaria frente a personas adultas mayores y jubiladas que gozan de protección reforzada. Es más, la jueza constitucional de primera instancia indicó: yo podría, dice, este asunto enviarlo al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pero todos ustedes, estábamos allí, toditos con la cabeza blanca, ustedes creo que, no sé, no les salen canas, bueno, ustedes de la península, ¿no? Ahí toditos, entonces son de la tercera edad y son personas vulnerables, entonces la ley me faculta y le daba la posibilidad de ella tomar la decisión como la tomó. Sigamos. Quinto, afecta el derecho a la motivación y la seguridad jurídica al no ofrecer una respuesta clara, completa y congruente con el problema jurídico que la propia sala dijo estar resolviendo. Por todas estas razones, sostengo que la sentencia provincial
no constituye una decisión constitucionalmente suficiente. Así es. No resolvió el caso desde la supremacía de la Constitución, No. ni desde la centralidad de los derechos, sino desde una reducción infraconstitucional del debate, incompatible con el modelo de justicia constitucional diseñado por la Constitución de 2008, por la jurisprudencia vinculante de la Corte. Fundamento de la aclaración. ¿Por qué la sentencia resulta oscura? Ya, vamos, ahí pedimos aclaración también, ¿verdad? ¿Por qué? La sentencia deviene oscura cuando emplea razonamientos que no permiten comprender con claridad cuál fue la ratio decidendi concreta que condujo a rechazar nuestras pretensiones constitucionales, especialmente porque formula un problema jurídico amplio y constitucionalmente trascendente, pero luego ofrece respuestas parciales, desplazadas o no enteramente conectadas con dicho problema. La propia sala formuló expresamente como problema jurídico el siguiente: la Universidad de Guayaquil vulneró los derechos constitucionales a la En seguridad eso nosotros social. estamos hasta la saciedad. Nos han vulnerado nuestros derechos constitucionales. No es un asunto netamente matemático, no. A la vida digna, a la igualdad, Eso. a la seguridad jurídica y a la protección reforzada de los adultos mayores, al calcular una compensación económica por jubilación de los accionantes únicamente en función de la dedicación horaria como docentes universitarios con base normativa interna y el reglamento de carrera y escalafón, sin considerar la totalidad de los años de servicio prestados en el sector público conforme a lo previsto en la LOCEP y la LOES. Sí, ya lo hemos reiterado, compañeros, no es solamente de que nosotros dábamos clases, ¿no? Hacíamos otras actividades también en los asuntos académicos, en los asuntos culturales, hasta en los asuntos sociales, porque de repente teníamos que llegar también a festejar el Día de la Universidad, y eso también es presencia y es trabajo. Sin embargo, pese a que ese fue el problema jurídico expresamente definido por el tribunal, la sentencia no deja claro de forma directa e inequívoca por qué razón constitucional y normativa considera que el criterio de dedicación horaria sí era válido frente al parámetro de años de servicio previsto en la LOCEP y la LOES, ni explica de manera concreta por qué la aplicación de una norma interna o reglamentaria no generó afectación al derecho a la seguridad jurídica. En otras palabras, la oscuridad de la sentencia radica en que, primero, no se comprende con precisión si la sala consideró que sí existió conflicto normativo, pero lo reputó irrelevante constitucionalmente, o si, por el contrario, estimó que no existió ningún conflicto entre la norma interna aplicada por la universidad y el régimen superior invocado por esta parte. Segundo, no queda claro si la sala concluyó que el criterio de dedicación horaria era plenamente compatible con la LOCEP y la LOES, o si simplemente estimó que tal debate debía ventilarse en otra vía. Ambas hipótesis son jurídicamente distintas y producen consecuencias diferentes, pero la sentencia no las diferencia con nitidez. Tercero, la sentencia afirma que lo planteado por esta parte constituye una controversia de legalidad sobre la interpretación normativa, mas no una actuación arbitraria o contraria al derecho. No obstante, Imagínense. no esclarece por qué el apartamiento del criterio de años de servicio y la adopción de criterios de dedicación horaria no constituirá, al menos en hipótesis, una cuestión con relevancia constitucional en materia de seguridad jurídica e igualdad. La sentencia dice: las diferencias de criterios expuestas por los accionantes orientadas a que se aplique el régimen general de la LOCEP para obtener una reliquidación dejan en evidencia una controversia de legalidad sobre la interpretación normativa, mas no la existencia de una actuación arbitraria o contraria al derecho. Este pasaje requiere aclaración, porque no precisa cuál fue el razonamiento puntual que llevó a la sala a concluir que una posible aplicación de una norma inferior en detrimento de una norma superior no alcanzaba dimensión constitucional. Cuarto, la sentencia resulta oscura porque, aunque reconoce que debía analizar si el caso comprometía de forma grave la dignidad o si existía discriminación, termina exigiendo que se demuestre que los accionantes se encuentren desprovistos de ingresos o que existe afectación directa a la subsistencia. La sentencia expresa: no se ha demostrado que los accionantes se encuentren desprovistos de ingresos, ni que el cálculo efectuado haya implicado una afectación directa a la subsistencia, dignidad o condiciones materiales de vida. Ese razonamiento necesita aclaración porque no permite comprender si la sala consideró que los derechos a la dignidad, protección reforzada, igualdad y seguridad jurídica
solo se vulneran cuando una persona queda absolutamente desprovista de ingresos, lo cual sería una comprensión extremadamente restrictiva de los derechos constitucionales invocados. Fundamento de la ampliación. ¿Por qué la sentencia es diminuta o insuficiente? Claro, es una sentencia diminuta, insuficiente, pequeñita. Yo sé que es denso esto, compañeros, pero creo que es importante que quede grabado. Por eso estamos dando lectura al documento. Continúe, licenciado. La sentencia resulta diminuta, reducida o insuficiente porque no resuelve de manera expresa varios puntos esenciales que sí fueron propuestos por esta parte y que incluso constan recogidos en la propia sentencia. Ya. Terminamos, licenciado Chamayán. La verdad sí es denso, todavía nos faltan un par de páginas. Varias hojas todavía. 2 hojas, 2 hojitas, pero usted tiene esa voz sonora, una voz de aquí. Vamos. Es que quiero que quede grabado, compañeros. Quiero que quede esto grabado para la historia. Porque ya llegará el momento. Porque la justicia, yo tengo la impresión de que la justicia es un tren que siempre llega tarde. Pero llegará, compañeros. Y reitero, nosotros como Diógenes, con linterna en mano, en plena luz del día, seguimos buscando la claridad, compañeros. Primero, falta de pronunciamiento expreso sobre el conflicto entre años de servicio y dedicación horaria. Esta parte alegó de manera reiterada que la Universidad de Guayaquil introdujo un criterio restrictivo de dedicación horaria mediante normativa interna, pese a que el derecho reclamado debía calcularse con base a los años de servicio. La sentencia recoge expresamente que se sostuvo. Existe una norma interna, la resolución del recurso, que introduce un criterio restrictivo y legítimo, dedicación horaria, para el cálculo de la compensación por jubilación docente, contraviniendo las disposiciones legales superiores de la LOET y la LOCET. Sin embargo, la sentencia no desarrolla de manera puntual, concreta y expresa por qué razón jurídica considera que dicho criterio restrictivo no vulnera la seguridad jurídica, ni explica si la resolución interna y el reglamento de carrera y escalafón desplazan, complementan o armonizan con la LOCET y la LOES. Sobre ese punto solicito ampliación para que el tribunal se pronuncie expresamente sobre el método de cálculo basado en dedicación horaria y es o no compatible con el artículo 129 de la LOCET y con la norma invoca a la LOES y por qué. Segundo, falta de pronunciamiento suficiente sobre la desigualdad alegada y el memorando de la UG. Siga. La sentencia reconoce que esta parte sostuvo que en otros casos la universidad ha reconocido compensaciones por años de servicio, lo cual evidenciaría una aplicación desigual al derecho, se dejó dicho. Sin embargo, en la práctica, la universidad ha reconocido compensaciones por años de servicio como consta en el cuadro de pagos. Pese a ello, el fallo se limita a afirmar del análisis del expediente no se advierte la existencia de elementos probatorios que demuestren un trato diferenciado. Este razonamiento es insuficiente y amerita ampliación porque no se explica de forma precisa el por qué el memorando expresamente invocado y los documentos asociados no fueron considerados idóneos, pertinentes o suficientes para acreditar, al menos inicialmente, al trato desigual, alegando no bastar
negar el trato diferenciado en abstracto correspondía explicar por qué la prueba individualizada por esta parte no generaba convicción. Bien, yo sé, compañeros, el documento es denso, vamos a la última parte simplemente para terminar, porque ya también se nos va el tiempo de la aclaración ahí, ¿no? Ya. Aclaración y ampliación concretas que se solicitan. Ya, vamos rapidito, ¿no? Con base a lo expuesto, solicito que el tribunal aclare y amplíe la sentencia en los siguientes términos. Vamos a ver, los siguientes términos. Se aclare si la sala consideró que el criterio de dedicación horaria aplicado por la Universidad de Guayaquil es compatible con la LOCET y la LOES. Ya, muy bien. Se precise la razón jurídica concreta de esa compatibilidad en su defecto, por qué estimó que ese análisis no tenía relevancia constitucional. Bien, sigamos. Segundo, se aclare de manera el tribunal distingue en este caso concreto entre una simple controversia de legalidad y una afectación al derecho de la seguridad jurídica. Tercero, sigamos. Tercero, se amplíe el fallo respecto al argumento de vulneración al derecho de igualdad, pronunciándose de manera expresa sobre la valoración otorgada en el memorando. Muy bien, sigamos. Y la última. Sigamos, terminamos, compañeros. Se amplíe la sentencia para que se pronuncie expresamente sobre si la alegada aplicación al criterio de dedicación horaria en lugar de parámetros. Quinto, se aclare si la sala extendió que la protección reforzada, la dignidad y el buen vivir solo resultan lesionados cuando la persona se encuentra. Y el último, se amplíe la sentencia respecto al problema jurídico formulado por la propia sala, precisando una respuesta expresa, completa y directa sobre si la universidad podía calcular la compensación únicamente en función de la dedicación horaria sin considerar la totalidad de los años de servicio prestado en el sector público. Yo les reitero, compañeros, las disculpas del caso, hemos dado lectura muy densa, es un documento denso, a las finales se los voy a enviar individualmente, les vamos a enviar individualmente, pero lo importante es, compañeros, que seguimos en la lucha. Ese documento ya reposa en la sala y tienen que pronunciarse sobre aquello. Sin embargo, nosotros no dejamos de seguir en nuestro trabajo. Y no olvidar, compañeros, que esta lucha la ganamos. Dure lo que dure, dude quien lo dude, cueste lo que cueste. Si luchamos como hermanos, esta lucha la ganamos.